Amados de la alabanza, Dios les bendiga. Y en este día volvemos al estudio de Génesis, que estamos prácticamente a unas semanas de completarlo, pero las realidades de lo que estamos entendiendo en esta porción culminan con una verdad que en el capítulo 45, versos 16 y 20, y en el verso 46, y en el capítulo 46 del 1 al 14, se entiende y se comprende lo que es el Dios invisible haciéndose presente, haciéndose visible en medio de un mundo que se aleja de Él, que lo rechaza, y que misteriosamente en el inicio del Génesis lo vimos. El Señor determina darle tiempo al mundo a que sea un escenario en donde Él va a desenvolver una historia que, hermanos de mi corazón, nosotros la estamos viendo vívida en nuestros días. Y el mensaje que nosotros hemos recibido a través de los años de nuestra peregrinación en este mundo, donde nacimos en tinieblas, donde entendemos que nacimos con una vida totalmente ajena a las verdades de Dios, y que de una manera sobrenatural y maravillosa el Señor llegó a nuestro corazón. Entendiendo la geografía del mundo de hoy y dándonos cuenta en qué parte del mundo nos tocó nacer y bajo qué raza nos tocó crecer en la vida. Nos damos cuenta de que Dios ha tenido misericordia de nosotros y del área en donde hemos nacido, porque ha llegado la luz del Evangelio de una manera maravillosa. Y el Evangelio nos sacó de las tinieblas y nos sacó de nuestras religiosidades y nuestras tradiciones, pero que históricamente, a la luz de la palabra, al leerla nosotros, al entenderla nosotros, nos damos cuenta que el plan de Dios continuó, aunque el mundo fue dividido en varios lenguajes y fue llevado a una diáspora y fue disperso el ser humano por toda la faz de la tierra, y que se pobló el globo terráqueo, y nosotros entendemos que somos parte de una raza latinoamericana, llamémosle así, que hablamos el español y que nacimos en una América conquistada por el Evangelio, cristianizada por la palabra del Dios del cielo, llevada a una realidad de conversión, que es la que hoy nosotros sostenemos y vivimos en esta tierra, y que hemos ido entendiendo y hemos ido comprendiendo el plan de Dios para tu vida personal. No sé cómo el Señor haya estado tratando con tu vida, tratando con tu familia, tratando contigo. No sé de dónde te sacó el Señor, pero te sacó en victoria, porque hoy estás aquí y le damos gloria y alabanza al Señor por eso. Pero nosotros entendemos de que el Señor empezó a darle al hombre oportunidades increíbles, y es en esta realidad que nosotros entendemos que estudiar la verdad de cómo se desarrolló la historia del creyente que hoy sostiene que Jesucristo es el Hijo de Dios,
cómo es de que el Señor llevó de una manera increíblemente sobrenatural su manera, su forma de meterse en la vida del hombre. De esa manera está el Señor tratando de influenciarte, tratando de meterse a tu vida, tratando de hacerte ver lo que tiene para ti, lo que quiere para ti. Aunque tenemos luchas y tenemos unas tinieblas que te persiguen y que te atrapan y que te capturan, y situaciones que te hacen a veces dudar de que si es cierto de lo que hay dentro de tu alma, si es verdad la realidad que hoy tienes dentro de tu ser, ese estirar, ese golpeo, esa constante acechanzas del enemigo que vienen para ahogar la palabra, para ahogar la fe que hoy tienes. La Escritura nos enseña que ese ha sido el trato de Dios con cada persona que lo ha conocido durante todos los siglos, desde el día de la creación del hombre. Y eso es lo que en esta mañana, una vez más, quiero volver a la lectura del Génesis, donde vamos hoy a poder entender que en realidad, cuando Dios se propone hacer algo, lo hace. Y si el Señor ha puesto sus ojos sobre ti, Él tiene sus ojos sobre ti para siempre. Oh, hermano, eso es una verdad que tienes que entender en este día. Es una realidad que tienes que llevarla como una presea en tu corazón. Debes de tenerlo como un estandarte. Debes de saber que Jehová ha puesto sus ojos sobre ti, que el Señor en su misericordia ha deseado salvarnos, protegernos, cuidarnos, guardarnos, y estamos en su poderosa mano, y de su mano poderosa nadie jamás podrá arrebatarnos. Vamos a necesitar esas verdades, eso es innegable. Vamos a necesitar en lo que se avecina, en lo que viene. Mire qué mundo en el que vivimos. Usted se recuerda ayer o antier, ayer fue que hubo algo que apareció, una luz tremenda en el cielo. Vivir en California, así que es sorprendente. Esta ciudad que está llena de laboratorios, llena de científicos, llena de logros tremendos, una nación como esta. Y que simplemente era el adelanto tremendo de la ciencia el día de hoy. Cuando veía eso, me ponía a pensar en lo que el Señor le dijo a Daniel cientos de años atrás, porque fue el lanzamiento de 10 satélites y una explosión luminosa y una cosa fantástico, y lo que formó. Y toda la gente ahí diciendo, es un ovni, yo no sé qué está pasando. Porque siempre se ponen nerviosas las personas, ¿verdad? Se pone, ¿y ahora qué es eso? Entonces cuando miraba eso y veía la fotografía en las noticias y aquella iluminación y esto y lo otro, me ponía a pensar en el versículo de Daniel que dice, Daniel, guarda las palabras de esta profecía, porque esto será mostrado y revelado hasta el tiempo del fin. Tú no lo entenderás. Tú morirás, te irás con tus padres, resucitarás en tu orden normal, pero que esta verdad que acabas de sacar, que tiene que ver con el final del tiempo, tú no la vas a poder entender. No podrás, porque es para tiempos finales. Y nada más, cuando le estaban diciendo eso, no sé, el ángel metió esa verdad y le dice, y la ciencia se aumentará. ¿Qué cosa es? Y cuando veía eso decía, no sé, vaya si no era la verdad que hablaba Daniel, vaya si la palabra de Dios no es real y verdadera, vaya si la ciencia no se ha aumentado. Aquí estamos en victoria por la gracia y misericordia de Dios. Hermanos, estamos en tiempos definitivos, definitorios.
en donde el hombre tiene que comprender que está frente a una realidad que va a culminar con el regreso del Señor a la tierra. Cristo vive, Cristo reina, Cristo resucitó de los muertos, hermanos. Él está aquí con nosotros en esta mañana. Él es digno de toda gloria, de toda honra, pero regresará a esta tierra. Démosle palmas al Señor, de veras que eso lo seguimos proclamando. Aleluya. Entonces ahora le voy a leer esta porción de Génesis 45 del 16 al 20. Cuando se enteraron de la noticia en el palacio del faraón de que habían venido los hermanos de José, esto agradó a la vista de Faraón y a la vista de sus siervos. Entonces el faraón dijo a José: di a tus hermanos, esto harán: cargarán sus bestias de grano e irán y lo llevarán a la tierra de Canaán, y tomarán a su padre y a su familia y vendrán a mí, y yo les daré lo mejor de la tierra de Egipto, de lo mejor de la tierra comerán. Por cuanto eres tú quien tiene la autoridad, dirás a tus hermanos, esto harán: tomarán para ustedes carros de la tierra de Egipto para sus mujeres y para sus pequeños, y traerán a su padre y vendrán. Y no se preocupen por sus posesiones, ya que de ustedes será lo mejor de la tierra de Egipto. Dejemos ahí, de luego leemos el 46. Aquí, usted se recuerda que estuvimos viendo la plática el domingo pasado, cuando José se revela a sus hermanos y ellos por primera vez lo reconocen e identifican que ese egipcio no es egipcio, sino que es hebreo. Y ahí ellos entienden, en medio del miedo que les ha de haber causado, en medio del pánico que les ha de haber causado, lo que estaba sucediendo. Hay momentos en la vida en que nos rodean los temores. Hay momentos en la vida en que la verdad que nosotros tenemos parece que nos amenaza. Esa es una tristeza de la condición humana. Los temores al poder continuar, los temores a poder seguir adelante. La ausencia a veces de seguridad en la vida de nosotros nos produce un temor natural y normal, y a veces necesitamos que alguien nos asegure que todo va a ir bien. Y ahí es donde la conversación, la plática con personas espirituales, ahí es donde ayuda a tener amigos de fe, ahí es donde ayuda a tener un esposo, una esposa que comparta la misma fe contigo. Ahí es donde las verdades espirituales se hacen todavía más reales. Una oración, una comunión, una palabra profética, un don del Espíritu que se mueva y que venga la unción de Dios, y la realidad de cultivar una vida espiritual de oración, de ser una persona que tiene la costumbre de orar, que tiene la costumbre de doblar sus rodillas ante la presencia del Señor, una persona que cultiva esa verdad de buscar en el infinito a ese Dios verdadero y de invocar el nombre del Señor. Es donde entran en verdadera realidad con la vida humana. La ausencia de la práctica de la vida espiritual es la que trae tanto temor a la vida humana. La falta de unción del Espíritu, la falta de sentir la presencia del Señor. Si de algo es una bendición, es el hablar en lenguas, hermanos. Si algo es exquisito, es hablar en lenguas y sentir la unción del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Para qué cree usted que nos dejarían las lenguas? ¿Para qué cree usted que el Señor dejó ese don maravilloso de hablar en otras lenguas, hermano? En oración. ¿Por qué es que el apóstol Pablo hablaba a los hombres de su tiempo y les decía: yo hablo en lenguas más que todos ustedes juntos?
porque nunca lo miraban o oían hablar en lenguas en la iglesia. Y él les decía, claro que yo hablo lenguas, pero yo las hablo en privado. Yo las hablo bajo el impacto del Espíritu en mi vida de comunión, pero cuando estoy con ustedes prefiero hablar en el idioma que me entiendan, porque si no quedan sus sentidos sin entender. Ahí es donde empieza a enseñar, porque el que habla en lenguas habla misterios y habla secretos con el Señor. Habla de la realidad de la comunión. Eso es una verdad. Y esas son verdades que tienes que cultivar. ¿Por qué? Porque hay momentos en donde hay incertidumbres en la vida. No se puede vivir 100% en la tierra sin tener temores y miedos. Las profundas incógnitas que hay hoy, próxime, en ciudades como estas, hermanos, en donde hay tanta condición fácil para perder la fe. En este pasaje que le estoy leyendo, usted se dio cuenta que José está platicando con sus hermanos, que lo vimos la vez pasada, y conversa después de que el temor se va de ellos. Se dan cuenta que algo grande ha sucedido, que Dios ha hecho una intervención increíble, que lo que ellos pensaban que había sido algo maligno, algo horroroso, que lo tenían escondido, ya había salido a luz entre ellos, porque inmediatamente salieron todos esos recuerdos de las maldades que hicieron con su hermano. Y cuando José empezó con esa discrepancia y les metía el dinero de regreso y les metía la copa con la que él tomaba el vino, y ellos se sintieron amenazados y inmediatamente hablaban y decían, fue por lo que hicimos, fue por lo que le hicimos a nuestro hermano, no les dije yo que no hiciéramos eso, ahora esto, etcétera. Ahora cuando habla con ellos, platica con ellos, aquella conversación, se dan cuenta en sus hermanos que Dios es real, que Dios es verdadero, que Él existe, hermanos amados. Démosle palmas al Señor. Bendita sea la misericordia. Eso es lo que el mundo se ha perdido en sus entretenimientos de una temporal y extraña Navidad. La verdadera Navidad es el nacimiento del Señor en nuestro corazón. Esa es la realidad gloriosa, esa es la verdad exquisita. Porque José ahora se vuelca sobre ellos, y les dice, Dios hizo este milagro. Ahora es para preservar la vida. Era para que esto sirviera, para que hubiera algo glorioso, algo extraordinario. Cuando descubrimos que Dios se mueve en medio de las pruebas y de las luchas, en medio de nuestros temores y en medio de nuestros fracasos y en medio de nuestras fallas, pero Él es fiel, bendita sea su misericordia. Dios es fiel. Entonces ahora ellos van a ver todavía algo más increíble, porque Dios les va a demostrar a ellos que es tan poderoso y es tan glorioso su nombre, que Él mueve las voluntades de los hombres. Y aquí es donde yo quisiera por unos minutos que usted pudiera concentrarse en esto que le voy a decir. Aquí es donde la fe se expande, hermanos. Aquí es donde la verdad de Dios se hace una realidad en la vida nuestra. Aquí es donde operan los milagros, aquí es donde operan las sanidades, aquí es donde operan las extraordinarias maravillas que Dios quiere hacer por nosotros. Nuestro Dios es un Dios, hermano, que se prodiga sobre sus hijos. Un Dios, hermano, que se da a sus hijos. Un Dios que cuida,
un Dios que alimenta, un Dios que sana, un Dios que alienta, un Dios que protege, un Dios que es vivo, real. Bendita sea su misericordia, bendita sea su misericordia. Que cuando uno cree que ha terminado es cuando menos ha terminado, porque nada termina hasta que Dios no completa su voluntad en nuestra vida. Ahora el Señor se va a mover en la vida de estos israelitas. Ahora Dios va a hacer una obra sobrenatural en el mundo que está rodeado de razas que se han expandido por toda la tierra. Ahora el Señor va a demostrarle a este grupo de hombres, son apenas 75 personas, 70 personas. Quiero ser exacto mejor. Quiero ser exacto. Vamos a ver si aquí lo dice. Creo que las personas de la casa de Jacob que entraron a Egipto fueron 70 en total. Al final del capítulo 46 lo dice. Ahora el Señor va a hacer que 70 personas van a desarrollarse de una manera increíble y van a salir, hermano, de en medio de Egipto con un plan maravilloso, porque Dios se va a revelar por primera vez, hermano, desde los días de Adán. Se va a mostrar a una nación. Eso es lo que nosotros tenemos que entender cuando somos parte de una iglesia. Cuando escogemos un lugar donde congregarnos, cuando escogemos un lugar donde asistir, cuando estamos conscientes de que Dios nos llevó a un lugar para adorarlo, para bendecirlo, para glorificarlo. Ahí es donde nosotros tenemos que tener nuestros conceptos definidos en esas realidades espirituales. Es donde nosotros tenemos que venir y desarrollar nuestro pensamiento como una familia que se aproxima a buscar la presencia de Dios junto a otras familias. Esa es la importancia de la comunión los unos con los otros. Esa es la importancia de desarrollarnos, hermano, como un pueblo para Dios. Cada congregación cristiana que Dios ha levantado en cada ciudad del mundo, cada lugar donde la gente se congrega y busca la presencia del Señor, debe de entender y debe de comprender que es una relación espiritual, que es una verdad espiritual, que debemos cuidarnos, que debemos protegernos, que debemos alentarnos, que debemos ayudarnos, que debemos fortalecernos los unos a los otros, que esta es una verdad, que Dios es Dios de familias, Dios es Dios de unidad, Dios es Dios de amor, Dios es Dios de comunión, de relación, de intimidad. Aquí es donde nace el principio de la santidad, del respeto, de la consagración, de entender lo que significa que somos miembros, cada uno de nosotros somos miembros los unos de los otros, porque estamos formando parte de un cuerpo. Ese es el principio espiritual de ser pueblo de Dios. Ese es el principio espiritual de ser una congregación que tiene celo por lo espiritual, que se aman, que se cuidan, que se protegen, que no se destruyen a sí mismos. Esa es una verdad, hermano, que nace de la realidad del Dios que crea, que el Dios que tiene el anhelo de tener familia, el Dios que tiene anhelo de crear una criatura a su imagen y a su semejanza. Eso es lo que significa el sentirse humano, el sentirse parte de una sociedad, pero de una sociedad cuidada por Dios, protegida por Dios. Nuestros principios espirituales deben ser medidos a esa realidad, porque hoy el Señor lleva a formar la promesa que le hizo a Abraham cuando lo sacó de Ur de los Caldeos, y mueve al faraón de Egipto. Porque José y sus hermanos podían haber tenido una idea fantástica. José y sus hermanos
podían haber tenido la idea de sobrevivir, y ya José le había hablado a sus hermanos y le había platicado a sus hermanos y les había dicho: yo, mi deseo, mi anhelo, mi pensamiento, lo que creo, lo que recibo, lo que percibo ahora que los he perdonado, ahora que me he descubierto a ustedes, ahora que ustedes están atónitos ante esto que ha hecho Dios, ahora el Señor lo pone en el corazón de Faraón, hermano. Usted lo leyó conmigo hoy en el versículo 16 para adelante. Ahora no es simplemente un deseo de José. Aquí es donde usted tiene que ver que Dios es el que mueve. Aquí es donde usted tiene que ver que el que gobierna el mundo es Dios. Oh, bendita sea la misericordia del Señor. No tienes por qué sentirte desprotegido. Quizás algo ha sucedido que vives en ese temor. Quizás te has separado de la relación espiritual, de la comunión espiritual. Quizás el enemigo ha logrado separarte del núcleo, del principio espiritual por el cual estás en una iglesia. Quizás Satanás ha operado paulatinamente y ha venido mermando en ti ese sentimiento. Pero nosotros debemos de entender y debemos comprender que el que nos injertó en la vida no fue el hombre, fue Dios. Él fue el que te injertó. No fuiste a ti, no fue el que se le ocurrió ser cristiano. Él te trajo, Él te tomó, Él te escogió, Él te vio en donde estabas perdido, sin Dios y sin esperanza, y te inyectó en la vid verdadera, y esa vid verdadera es Cristo Jesús el Señor. Amén. Necesitamos vivir así. Cuando nuestra mente se aleja de ese pensamiento, cuando nos individualizamos, nos ponemos en peligro. Nadie subsiste solo, hermanos. Nadie subsiste solo. Si usted no ha entrado en esa relación espiritual, es muy peligroso que no lo haga. El no tener esa armonía espiritual los unos con los otros. La familia de José tenía un conflicto horroroso. La envidia, el odio, la falta de comprensión de la voluntad de Dios. Cada uno de ellos tuvo una reacción contraria. Y no se dieron cuenta que la reacción contraria que estaban teniendo estaba alejándolos paulatinamente de lo que era el plan de Dios, de lo que era el reino de Dios. Tú no tienes que alejarte del reino de Dios. No tienes que alejarte de las verdades que te implantó el reino de los cielos. Puede haber otra clase de conflictos, puede haber otra clase de problemas, pero nunca debemos permitir que nuestros problemas sean con el reino de los cielos. Jamás, porque tú eres parte del reino de los cielos. Tú no odias a Dios, tú amas a Dios. Tú eres de Dios. Eso es fundamental. Cada uno de nosotros debe de ir inyectándose, hermano, dentro de eso. Y cada uno de nosotros debe de ir buscando, a medida que se va asociando a una congregación cristiana, debe de ir buscando una relación espiritual. El amor a la palabra, el amor a los principios espirituales, el amor a una fe común, la comunicación y la reunión, el culto. Por eso es de que el apóstol Pablo dice: no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre.
Por eso es de que la palabra del Señor nos invita a congregarnos, nos invita a asociarnos, nos invita a entrar adentro del núcleo espiritual, del propósito de Dios, del cual no importa las diferencias que tengamos. La diferencia no es que no amemos al mismo Dios, la diferencia no es que no tengamos el mismo espíritu, la diferencia no es que no tengamos un mismo bautismo, que no tengamos una misma fe. ¿Por qué? Porque esa sí sería la diferencia más terrible. Lo que nos unió a nosotros al núcleo del ministerio evangélico, cualquiera que sea de la iglesia que estamos, es la comunión con Cristo, la relación que tenemos con Dios, la cercanía que tenemos con Dios, la comunión que tenemos con Dios. Y todo lo demás es equidistante. Todo lo demás, según la Escritura, por eso es de que el Señor, sus principios fueron principios de perdón, fueron principios. ¿Y cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Esa es la pregunta que estos hombres se hacían. ¿Por qué? Porque estaban dentro de un vínculo de amor, porque los discípulos se dieron cuenta que la relación que Cristo quería entre ellos no era una relación como la del mundo. No era una relación donde había un jefe, en donde había un vicepresidente y un secretario y un tesorero. No había así los del mundo, les dijo el Señor. Ellos sí que buscan grandeza. Ellos se asocian porque le preguntaron una vez al Señor: Señor, ¿y quién es el más grande entre nosotros? ¿Quién es, Señor, el número uno? Y el Señor los lleva y les dice: no. En esto que yo estoy haciendo con ustedes, aquí no hay uno más grande que otro. ¿Cómo así? Le dijeron: Señor, ¿cómo no va a haber uno más grande que otro? Si alguien tiene que dirigir, bueno, les digo, si alguien quiere dirigir, tiene que ser el siervo de todos los demás. Porque el más pequeño es el más grande. ¿Por qué? Porque si ustedes me llaman a mí Señor, les dijo, y bien hacen, porque soy Señor, les digo, pero ustedes han visto que yo les sirvo a ustedes. Si nosotros no entendemos esos principios, si nuestras relaciones entre nosotros no son bajo esos principios, ninguno va a poder sentir la protección, el cuidado, el amor que solo Dios produce, porque no es la comunicación entre nosotros que nos produce seguridad, es la relación con Dios. Y la relación con Dios no se puede conseguir si nos independizamos de la comunión con los hermanos. Quizás nunca había visto usted eso así. Pero esos principios que usted ve están aplicados en esto que José está haciendo. José se da cuenta que para poder hacer el plan de Dios una operación verdadera, él tenía que olvidarse y tenía que perdonar. Y que el perdón tenía que ser tan extremo porque también había sido extremo el daño que le habían hecho. Lo que a él le habían hecho, lo que a él le habían expuesto sus hermanos, era realmente algo diabólico, si usted quiere llamarlo así. La forma en la que el odio y el rencor, la manera en la que él sintió que sus hermanos lo despreciaban, era para que él nunca los perdonara. La manera en la que lo hicieron sufrir, la manera en que sus sentimientos fueron golpeados, la manera en la que sus sentimientos fueron heridos. Era imposible que él creyera que había en él capacidad para perdonar. Pero cuando empezó la operación de Dios en su alma, se dio cuenta que había un plan mayor, que había una realidad superior a su pensamiento, que él no era parte de un sueño personal, que él era parte de un sueño celestial que incluía siglos de trabajo y de obra.
Eso es lo que usted y yo hoy en el 2017 podemos entender leyendo estos pasajes de la Biblia, al ver al Israel literal allá en lo que hoy es, hermano, el Medio Oriente, en la Palestina de hoy. Ver cómo los hombres han tenido que entender el plan extraordinario de Dios sobre Israel. La manera en que cada uno de nosotros ha tenido que entender que Dios ha operado en Israel una obra increíble y asombrosa, que lo ha preservado hasta el día de hoy y que lo tiene como una nación en el mundo, y que el amor de Dios es tan extremadamente maravilloso que, pudiendo destruirlos, aunque los juzgó y tuvieron que pagar la ceguera espiritual durante tantos años. Cuando el Señor les dice: desde este día que no quisiste que yo te juntara como la gallina junta a sus polluelos, desde este día en que te negaste a entender, desde este día. Hay un home ahí, por favor, hermano, hay un feedback aquí. Desde este día quedarás ciego, y desde este día no me volverás a ver hasta que no digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. Así lo dice la palabra. Entonces ahora usted y yo tenemos esa oportunidad maravillosa de entender cómo es que Dios opera, cómo es que Dios logra que los hombres completen la tarea para la cual nacieron. Y tú tienes un plan, yo tengo un plan, tú tienes un propósito. Y nadie te va a quitar el propósito de Dios para tu vida. Pero necesitas entrar, hermano, necesitas entrar a esa humildad, a esa sencillez. Porque ahora usted leyó conmigo ese versículo. Cuando se enteraron de la noticia en el palacio del faraón de que habían venido los hermanos a José, esto agradó a la vista del faraón y a la vista de sus consiervos. Eso es increíble, hermano. Eso es asombroso. Esto es cuando uno se da cuenta que el que maneja la vida es Dios. No tengas miedo, porque Él sabe lo que va a hacer. Démosle palmas al Señor, porque eso es una verdad. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Esa es una verdad. Usted tiene que entenderlo. Dios sabe lo que va a hacer. No sé cómo lo hace, pero lo hace. No sé en qué momento, pero lo hace. Yo voy a hacer lo mío. Usted haga lo suyo. Haga lo suyo, no tenga miedo. Si tiene que perdonar, si tiene que entender, si tiene que ser humilde, si tiene que ser sencillo, hágalo, porque eso es lo que es un hijo de Dios. No, hermanos, eso es así. Hay momentos en los que el Señor me ha dicho: aquí vas a tener que humillarte, aquí vas a tener que quedarte callado, aquí no alegues, aquí no digas nada. Y por dentro está uno que es un tambor. Y el Señor le dice: no, esto es aquí demuestra quién eres. Aquí no importan tus derechos, aquí es mi reino. Entonces, ¿por qué? Porque que Faraón le dijera a José, usted lo lee en casa: ¡qué maravilloso, José! ¡Son tus hermanos! ¡Qué maravilla! Mira, José, yo he pensado lo mismo que él ya había hablado en secreto con ellos. Ahorita agarra los mejores carros y agarra comida y agarra todo lo que hay aquí porque tú eres. ¿Y cómo es que le reconoce la autoridad? Es asombroso, hombre. Porque tú eres el que manda aquí.
¿Faraón? ¿Faraón está diciendo eso? Porque tú eres el que manda aquí. Pero dile a tus hermanos que estamos contentos y felices y que vayan a traer a tu papá. Y que los traigan a vivir aquí porque les voy a dar lo mejor de Egipto. No, hombre. ¿Ah? ¿No es eso lo que molesta al mundo de Israel? Que siempre resultan con lo mejor. Seamos humildes, hermano. Porque eso es lo que sucede. Hay gente que se molesta, hay gente que le reclama a Dios y dice que eres injusto. Hermano, no, acuérdate que tú eres barro y nosotros somos barro y Él es el alfarero. No le digas al alfarero, ¿por qué me has hecho así? Él sabe lo que está haciendo. Él sabe, Él tiene pensamientos de bien sobre ti. Él tiene pensamientos de victoria sobre ti. Él quiere hacer contigo cosas lindas. Él quiere bendecirte, prosperarte, pero no puedes entrar por la puerta donde tú quieras. Él te va a meter por donde Él quiere. Te va a meter por donde Él quiere. No actúes. Yo lo he visto en estos pasajes de la Biblia. Oh, hermanos, yo he tenido esa experiencia. Sí, he estado en esta ciudad desesperado. Yo sé lo que decir. Mire, no me podría quedar aquí esta noche. Hágame favor. Y si no tengo que dormir con mi mujer ahí afuera. Yo viví eso en este país. Mire, perdone, ahí en la sala. Ay, hermano, usted dice que predicó hoy en la noche. Sí, yo fui que prediqué, pero no tengo donde dormir hoy, hermano. Allí en la sala, pero solo un día. Y estuvo bueno el mensaje, pero solo un día. Órale, solo un día. Ahí en la salita, dormidito y todo, tranquilo, y Señor. Y yo orando, ¿y ahora qué voy a hacer? Y para eso vine a este país. Y para eso estuve aquí, Señor. Y yo sé lo que me pasó y por qué estoy aquí. Sé el daño que me hicieron. Y los perversos y los malvados y la gente mala. Y los envidiosos, Señor. Y yo sé lo que me hicieron en mi país. Y sé lo que me hizo fulano, mengano, el líder mengano, el líder fulano, el líder mengano. E hizo tal cosa, yo sé, Señor. Y por eso aparecí aquí en Estados Unidos y aquí estoy. ¿Qué hago? Y el Señor me dice, ve a tocar otra puerta. ¿Qué estaría haciendo Dios conmigo cuando me tocaba? Y de repente me dijo alguien ahí, mira, quédate 2 meses aquí. Ay, Dios, son 2 meses, magnífico. Solo que no son solo ustedes, me dijo, son 15 más. Y nos quedábamos todos ahí jateaditos, dicen en mi país. Y mira, ¿quieres predicar? Sí, pues, bueno, la verdad es que yo predico, pero no, sí, yo sé. ¿Quieres predicar? Sí, bueno, predicar. Y a predicar, y ese era mi mero mole, predicando y predicando. Y el pastor me decía, está bueno, seguí predicando, y seguí predicando, hasta que hubo una cosa terrible. Yo sé lo que es eso, hermano, de no saber a dónde va a ir uno. De no saber llenar una aplicación de trabajo y Social Security Number. ¿Cuál Social Security Number? ¿Ah? Y de ir a buscar trabajo por toda la Broadway avenida, yo viendo dónde me daban trabajo, miren, sin hablar inglés. Yo viví eso en mi vida a los 19, 20 años de edad. Y había una necedad, y había una terquedad, y había un pensamiento que Dios me había traído con un propósito. Eso solo a un loco se le ocurre. Pero Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel. ¡Aleluya! Hermano, con todo mi corazón y con toda mi alma, ahora ve José que Faraón tiene la misma idea.
que él le dice: vete a traer, agarra dinero, agarra todo lo que, llévale comida, llévalo, ve a traerlo. Y mire lo que pasa en el capítulo 46. Y con eso vamos a ir concluyendo. Entonces partió Israel, verso 1 del capítulo 46. Verso 1 del capítulo 46. Verso 1 del capítulo 46. Verse 1, chapter 46. Entonces partió Israel con todo cuanto tenía y se dirigió a Beersheba y ofreció sacrificio al Dios de su padre Isaac. Oiga eso. Aquí es donde la comunión con Dios es fundamental. Aquí es donde nuestra relación con Dios es la que conmueve y la que nos inspira y la que nos enseña la Escritura. Aquí es cuando se da cuenta Jacob, ya viejo. Israel se llama ahora. Ahora se da cuenta porque sus hermanos le contaron lo que le contaron, y la historia usted la lee en su casa del capítulo 45, pero en el 46 él está absolutamente absorto porque le acaban de decir que José vive. Que se quedó con su hermano Benjamín. José está partido en 100,000 pedazos porque Benjamín se quedó en Egipto. Y le dice: no, ustedes me están engañando, ustedes me están mintiendo. ¿Verdad que algo sucedió, algo pasó, ahora murió? Porque Jacob o Israel estaba totalmente destruido en esperanza. Esos son los momentos difíciles de la vida, cuando se acaba nuestra esperanza, cuando pensamos: ahí ya se terminó todo, ahí ya se acabó todo. No, en Dios nunca se termina nada. Pero hay etapas en la vida que nos están madurando, que nos están enseñando algo, que nuestra alma está haciendo, hermano, en el yunque con el martillo. Te la están componiendo, te la están arreglando. Tu alma es la que se pierde, tu alma es el alma que pecare esa morirá. Y eso es lo que el Señor está haciendo, quebrando lo que tiene que quebrar. ¿Por qué? Porque a Él no le interesa que tú seas grande, que tú seas poderoso. A Él lo que le interesa es que seas salvo. Y salvar un alma es la más difícil de las empresas que Dios pueda decidir. Oh, hermanos, eso es una realidad. Esa es una realidad. He tenido experiencias espirituales en mi vida cristiana, en donde he visto cómo Dios ha tenido que llevarme hasta el extremo. He tenido experiencias profundas en Dios, experiencias que me han quedado dentro de mi alma para siempre, experiencias que han quedado dentro de mi interna verdad, como hombre que soy, como tesoro, que es lo que me hace hoy en día entender lo que Dios está haciendo y no tener temor y no tener miedo y no tener pánico de las circunstancias que a veces parecieran imposibles. ¿Por qué? Porque ya estuve ahí antes. Experiencias en donde he oído la voz de Dios en lugares increíbles, hermano, e intermedios, en donde Dios permite experiencias que uno se quede perplejo en la mente. ¿Qué fue lo que sucedió? Cuando lo comparto, hay personas que quizás piensan que es una mentira, o a unas personas que piensan que es un extremo o es una absurdez, o si es algún científico, si es alguien que le gusta la ciencia y que tiene explicaciones de otra forma, es donde las lleva a explicaciones temporales de mente humana.
mañana, pero nosotros todo lo acotamos a la luz de la Biblia y lo acotamos a experiencias que la Escritura menciona. Y yo sé que a veces Dios lleva el alma a lugares en donde la tiene que tratar por terca. ¿Qué le pasó a Lázaro? ¿Qué fue lo que le sucedió a él? ¿Qué es lo que pasó con Lázaro, hermano? ¿Cuánto tiempo hay que hacer? ¿Qué fue lo que le pasó a Jonás en el gran pez? ¿Qué tratos tiene Dios con la mente, con el corazón, con la vida, con el alma del hombre? Porque ahora aquí Jacob tiene una experiencia sublime. Jacob está en completa realidad, pero se revive su fe, se revive el plan de Dios en su alma, se revive de nuevo la vida de Dios dentro de su ser. Él creyó que se había terminado todo, él no sabía dónde iba a seguir, no sabía qué iba a hacer, pero Dios tiene control, Dios tiene control, Él sabe qué es lo que está haciendo. Démosle palmas al Señor, porque eso es una verdad que este pasaje le enseña. Porque ahora Jacob, ahora Israel va a Beersheba de nuevo, el lugar de su adoración a Dios, el lugar donde sus antepasados también construyeron altar. Ahora va de nuevo a buscar la presencia del Señor, a ofrecer sacrificio al Dios de su padre Isaac. Porque Jehová es Dios, porque Él vive y permanece para siempre. Qué profundos son los tratos de Dios, hermano. Qué profundos son los tratos de Dios. Eso sí es una cosa increíble. Entonces partió Israel con todo cuanto tenía y se dirigió a Beersheba y ofreció sacrificio al Dios de su padre Isaac. Y en visión de noche. Oiga eso. Ahora se reactiva la gloria sobre su vida. Sin esa gloria no vivimos. Sin esa gloria no vale la pena ni tener hambre. Pero con la gloria de Dios hasta el hambre es bienvenida. Hasta el hambre es bienvenida. Porque ahora el Señor se prodiga sobre él y le muestra. Y en visión de noche Dios habló a Israel diciendo: Jacob, Jacob. Y él contestó: heme aquí, Señor. Qué linda es la comunión con Dios. Qué lindo es cuando uno sabe que Dios está con uno. Oh, hermano, no te separes de esa comunión. No te alejes de esa comunión. No te alejes de esa realidad, de esa intimidad, de esa cercanía. No te alejes de eso. No te separes de esos sentimientos sublimes de presencia de Dios, en donde el Espíritu Santo te llena, y donde el Espíritu Santo te visita, y donde las fortalezas que sientes sabes que no es tuya, en donde sientes una fuerza que no es tuya, en donde no sabes qué es lo que se fue, pero se fue porque tu tristeza se convirtió en gozo. Oh, hermano, gloria a Jesús para siempre. Entonces él le dijo: yo soy el Dios de tu padre. En Egipto te haré un gran pueblo. No tengas temor de descender allá. Yo descenderé contigo
y te haré subir, y José pondrá sus manos sobre tus ojos. Le dijo que iba a morir en Egipto, que Dios era el que tenía un plan para que de Egipto saliera un pueblo para él. Oh, hermano, ojalá que en este día, tú que estás aquí, puedas entender conmigo que Dios tiene un plan para ti. Que si te has ido alejando es porque no has practicado tu fe. Es porque no has entendido el evangelio en su relación con tus hermanos. No has entendido la bendición de la comunión, no has entendido la bendición del respeto a la fe tuya. No has entrado en esos parámetros espirituales que deben de vivirse. Esos principios espirituales que deben de mantenerse y que por sobre todas las cosas deben de cultivarse para que vayan haciendo el efecto primero en tu vida emocional. Y tu vida emocional empiece a depender de Dios y comprendas la plática de Dios en ese sentido y entiendas las palabras que suenan muy místicas y que suenan extrañas, como la oración, la búsqueda de Dios, la revelación de Dios a tu vida, la voz de Dios a tu vida, el sentir del Espíritu en ti, la manifestación del Espíritu en ti, el hablar en otras lenguas, que es tan místico. Ese lenguaje pareciera místico, pero es real. Es real, es verdadero. Así como hoy Israel es verdadero, hermanos. Y de 70 personas se ha llegado hasta el día de hoy a ser la nación que es. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan. Y ese plan lo tiene contigo. Porque tú eres el pueblo de Dios. Tú y yo somos el pueblo de Dios. Oh, aleluya. Ponte de pie en esta tarde ya, hermano. Ponte de pie. Aleluya, aleluya, aleluya. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz. Oh, gloria a tu nombre, Padre. Si quiere que oremos en este día, véngase acá al frente. Si tiene usted deseo de una oración de fe, si usted anhela que oremos por su vida, si quiere aceptar a Cristo como su Salvador personal, si quiere reconciliarse con el Señor, o si usted es un hermano que desea oración, véngase aquí al frente en esta tarde. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Sí, Señor, recibe toda la gloria, la honra y honor.
Aleluya, Señor. Recibe toda la gloria, la honra y honor. Quiero levantar mis manos y quiero levantar mi voz. Levántala en esta tarde, ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Y Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de recibe toda la gloria y la honra y levanta tu corazón al Señor. Déjame orar por ti. Déjame orar por ti en este día. Vamos a orar por tu necesidad, por tu problema. Vamos a orar por ese miedo, por ese temor que a veces rodea la mente y el corazón. En esta hora vamos a confiar en el Señor, hermanos. Vamos a creer que Él tiene todo bajo control, que Él conoce, así como Israel, así como Jacob experimentó y se fue a adorar y se fue a alabar y se fue a bendecir al Señor, y la voz de Dios vino a él. Ahora el Señor habla a tu vida y a la mía. Ahora el Señor confirma que somos sus hijos, que somos su pueblo, que somos nación de Él, que nadie nos va a arrebatar de su mano. Siéntete en este día completamente en las manos de Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos delante de ti a darte gracias, Señor. En este momento venimos creyendo, venimos recibiendo, venimos aceptando la verdad que hay en tu palabra, la verdad que hay en esta escritura, Señor. Sabemos que no estamos solos, sabemos que estamos, Señor, bajo tu poderosa mano. Sabemos que aunque haya lucha y prueba, pero la esperanza es la que no nos avergüenza, porque hemos creído que en medio de lucha y prueba tú estás con nosotros. Señor, aquel que tiene miedo, aquel que tiene temor, aquel que hay una prueba, que hay una lucha, aquel que tiene una decisión tremenda, Señor, ayuda, fortalece en el nombre poderoso de Jesús. Rompo toda trampa del diablo, rompo toda obra maligna que quiera separarnos de tu presencia, de tu plan, de tu reino. Lo destruyo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Oh Señor, da fortaleza a tus hijos, da fuerza a este varón, a esta mujer, da fuerza, Señor, a estas familias, Padre. Extiende tu mano de poder, tu mano de gloria, que haya, Señor, convicción de tu espíritu en nosotros, para que vivamos una vida de fe y de victoria. Guarda
a cada hermano, protege a cada uno, Señor. Reciba, hermano, reciba en esta mañana, reciba en esta hora, reciba en este momento la fortaleza del Señor, la fortaleza del Espíritu, la fuerza de un Dios que está contigo. Ahora, hermano, recíbalo, reciba, Señor, esta vida en el nombre poderoso de Jesús. Oh, gloria, aleluya, aleluya, aleluya. Extiende tu mano, glorifícate, Señor. Glorifícate en estas vidas. Glorifícate, Señor, glorifícate en estas vidas. Tome fuerza, hermano y hermana. Tome fuerza en el nombre de Jesús. Toma fortaleza, hermano, hermana. Toma fortaleza. Porque el enemigo está derrotado. El enemigo está vencido, hermanos. El Señor lo venció en la cruz. Toma esa victoria. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Espíritu Santo precioso. Gracias, Espíritu Santo maravilloso. Obra, Señor, en nuestra vida. Aleluya, 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 aleluya. Oh, gracias, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. Recibimos la fuerza tuya, recibimos la fortaleza, Señor. Recibimos la capacidad que viene solo de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Y el pueblo de Dios dice: amén. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde. En esta tarde nos vemos primero Dios una vez más. Aleluya.